Estoy esperando un poco a ver si se conectan algunos más para no tener que repetir tantas cosas. Les cuento, bueno, subí algún material ayer sobre esta clase que es la de nidarios. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de los poríferos, que son las esponjas? Está todo el material de esponja. Además les quiero comentar que yo he ido colocando algunos extractos del libro traducido porque el libro de zoología está en inglés. Les he ido colocando algunas partes de los distintos capítulos traducidas dentro de las introducciones de cada módulo. Sin embargo, está el libro disponible. Yo sé que muchas veces el libro es mucho, es muy grande, es muy gordo, probablemente cuesta entrar a él en línea, conviene más bajarlo en ese caso, pero tampoco es tan necesario que revisen el libro, ojo con eso, si tienen una buena recepción de las clases, de lo que conversamos en clases, no debieran tener tantas dudas, porque hay muchos contenidos del libro que yo los paso por alto, porque son demasiado específicos y que hablan de distintas estructuras que para nuestro caso no vienen al lugar. También les coloqué unos videos que son de YouTube, que están bastante explícitos, que entregan algo que a mí me parece que puede ayudarles mucho, que es parte de las imágenes con movimiento de muchos casos de estos animales, y que van haciendo entender un poco cómo funcionan, por qué son animales, por qué son tan raros en algunos casos. Recuerden que la esponja es una cosa amorfa, constituida por una agrupación de células. ¿Se acuerdan que la semana pasada comentamos también que las esponjas tienen distintos tipos de células? La próxima semana vamos a tener el certamen y dentro de las células de las esponjas, una de las que son fundamentales y es imprescindible conocerla son los coanocitos, porque el coanocito es esta célula flagelada que le permite alimentarse a la esponja, y es la que genera este movimiento del agua para poder, con ese flagelo que tiene en el centro, ¿cierto?, ir introduciendo las partículas de alimento. Lo otro que es fundamental en el caso de las esponjas es lo que hace referencia a los tipos de espículas, si son calcáreas o son de sílice. Recuerden que solamente tienen calcárea las de la clase calcárea, y el entramado que es de esponjina y colágeno, que le da esta estructura también como una red, una malla a la esponja. Solamente como para recordar también, filum porífera porque es una estructura llena de poros, ¿cierto? Llena de hoyos, cavidades, y con 3 clases: calcárea, desmospongia y hexactinélida. Eso en relación a las esponjas. La semana pasada hablamos también de otros 2 filum, que fue Placozoa y Mesozoa, que son muy, muy simples. Les hice el comentario que en Mesozoa, a pesar de que tiene 2 clases, no las vamos a incorporar dentro de los contenidos que se les preguntan en las pruebas, y solamente nos interesan porque son los primeros grupos. Ahí empezamos con los animales, con Placozoa y Mesozoa, y son bastante simples, es lo más simple que podemos encontrar. Siguiendo, y vamos a empezar esta clase, vamos avanzando en complejidad, desde que partimos con estos agregados celulares que constituían Mesozoa, Placozoa, avanzando a porífera, que ya teníamos distintas estructuras celulares. Hay células diferentes como los pinacocitos, los coanocitos, ¿cierto?, los arqueocitos, eh, y estas estructuras esqueléticas, hasta que esta semana vamos a avanzar a aquellos que son compuestos por 2 capas de tejido. Ahora sí ya estamos hablando de organismos que tienen tejidos, en este caso son diblásticos, y que ya pasamos de esta etapa de organización de agrupaciones celulares y llegamos a una etapa que se constituye específicamente por tejidos diferentes. Partimos entonces con los nidarios,
esta primera imagen que está graciosa, lo que me muestra, si ustedes se fijan, es distintos tipos de nidarios. Fíjense que los nidarios clásicos son como este verdecito que está acá, que se está riendo, que es estos nidarios de tipo, perdón, me estoy adelantando, estos nidarios de tipo pólipo, ya que está típico tubo con tentáculos en la parte superior. También dentro de los nidarios tenemos una segunda forma, que es la forma tipo medusa, que es como el azul que está comiendo pizza, ¿cierto? Es una estructura que se parece a un paraguas, así lo dicen los zoólogos, es una umbrela, un paraguas, ¿cierto? Que está en el cual cuelgan los tentáculos. Estas son las dos formas clásicas dentro de los nidarios y que vamos a ir viendo con más detalle. Y lo que les muestra acá como una serie de celulitas en morado hace alusión a que dentro de los nidarios tenemos nosotros a todos estos grupos, toda una diversidad de células también que se encuentran estructuradas en tejidos, pero también hay una estructura gelatinosa entre ambas capas de tejido, que es la mesoglea. Por ahí entró la profe Nixa, vamos a avanzar. Nidaria, entonces. Como les venía contando, Nidaria tiene dos formas características. La forma de pólipo, que es parecida a una botella o un florero, que es la que se encuentra ahora en la pantalla al lado izquierdo. ¿Se ve la forma de pólipo? Sí, sí se ve, profe. Ya. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una estructura como una verdadera botellita, ¿cierto? Donde, como les decía yo, los tentáculos se encuentran en la parte superior y está compuesta por dos capas de tejido. Aquí sí que hablamos que hay tejido. Fíjense que tenemos el ectoderma, que es el tejido externo de origen embrionarios, y el endoderma. Estas son las únicas dos capas de tejido que vamos a encontrar aquí, que provienen de este desarrollo embrionario inicial. El mesoderma, que es la capa intermedia, que la vimos cuando hablábamos de cómo se va estructurando y cómo aparece, si era por esquizocelia o por enterocelia, el mesoderma aquí no está presente. Por eso decimos que dentro del filo Nidaria estamos específicamente hablando de organismos diblásticos constituidos por, ¿cierto?, dos capas de tejido. Estos diblásticos tienen entre el ectoderma y el endoderma una sustancia gelatinosa que se llama mesoglea. Entonces, tenemos la forma de pólipo, que parece una verdadera botellita, donde se encuentra y se ubica, ¿cierto?, la boca en la zona superior, rodeada de tentáculos, y la forma de medusa, que se asemeja a un paraguas, ¿cierto?, con esta umbrela, esta cápsula, y donde los tentáculos están en la parte de abajo, colgando del paraguas. La boca, por tanto, se encuentra acá abajo. Y la boca está en una estructura que se llama manubrio. Manubrio porque parece igual que el manubrio del automóvil, ¿cierto? Como un apéndice que sube y que tiene una redondela en la parte superior. Entonces, si ustedes se imaginan, esto es como el manubrio del auto, un apéndice, ¿cierto? Con esta redondela superior. Aquí tenemos nuestro manubrio. Y ahí se ubica la boca. La boca va a estar también rodeada de tentáculos que le permiten ir capturando el alimento, ir introduciéndolo a su interior. Y fíjense que de nuevo están las dos capas de tejido. Tenemos el ectoderma, en celeste, y el endoderma, ¿cierto?, en este colorcito medio rosa. Estos son nuestros nidarios, que son las dos formas que los podemos encontrar en el ambiente. ¿Qué más sabemos de los nidarios? Bueno, en cuanto a la simetría, si ustedes se acuerdan cuando empezamos a hablar del curso y la tarea que algunos me preguntaron ayer sobre este práctico 2, hablaba de que nosotros básicamente tenemos dos formas de simetría, la bilateral y la radial. Sin embargo, cuando nosotros somos capaces de, en esta torta, solamente
dividir en dos zonas que van a ser iguales, porque la estructura que está al lado izquierdo y la derecha tienen ciertas diferencias, independiente de que después podamos cortar nuestra torta en otros trozos, hablamos de un birradial, es decir, que van a haber primero una división bilateral y posterior radial. En el caso de los nidarios, la mayoría son radiales, como una verdadera torta, ¿cierto? Que la puedo cortar en diversos trozos, pero algunos de ellos van a tener simetría birradial, es decir, van a tener dos zonas distintas entre un lado derecho, como podríamos decir, y un lado izquierdo. Además, acabamos de decir que tienen organización tisular en tejidos, pero todavía no avanzamos a la organización de órganos. Nos hemos quedado exclusivamente en la aparición de animales con dos capas de tejido, un ectoderma y un endoderma. Y entre ellos, una capa de una sustancia mucosa, ¿cierto?, que corresponde a esta mesoglea. Y que está constituida, como dice aquí en la diapositiva, por mucosacáridos y proteínas. En el interior del animal va a haber una cavidad gástrica, cubierta con la gastrodermis, y donde se va a producir la digestión extracelular, a diferencia de nuestras esponjas, donde la digestión se hacía al interior de las células. ¿Se acuerdan que con este flagelito, este flagelo pequeño, los coanocitos iban recogiendo las partículas de alimento que están flotando en el agua y las introducían al interior por un proceso de fagocitosis? En este caso, la digestión se hace en esta cavidad gástrica, no se hace al interior de las células. Recuerden que avanzamos en complejidad. Tienen una serie de tentáculos, ¿cierto?, que tradicionalmente rodean a esta estructura digestiva y que le permiten alimentarse, capturar su alimento. Como son organismos que deben atrapar a las presas, tienen que tener ahora un sistema nervioso, algo que les permita detectar cuando se acerca una presa. Y por eso aparecen las primeras neuronas, y aquí dice protoneuronas porque son neuronas bastante básicas, primitivas, que van a formar una red. No va a constituir un sistema nervioso como en el caso nuestro, donde hay un encéfalo, una columna, ¿cierto? Acá solamente va a ser una red de neuronas que se va a insertar entre estas capas de tejido y le va a permitir, a través de estas protoneuronas, neuronas primitivas, ir percibiendo estímulos. Percibir, por ejemplo, cuando se acerca un pez. Y al acercarse el pez, ¿cierto?, con estas neuronas lo van a detectar y los tentáculos van a moverse a atraparlo. Además tienen otra serie de órganos sensoriales, como estatocistos u ocelos, que les permiten también percibir estímulos luminosos, es decir, determinar o percibir, mejor dicho, la presencia o ausencia de luz. ¿Qué más tenemos? Células musculares que van a permitir contracciones a estos organismos. Nuevamente, son animales que van a, por ejemplo, las medusas nadan en el océano, se mueven flotando, van a tener que moverse, y para poderse mover deben tener células que permitan contraer y generar los movimientos. En el caso de los ctenóforos, que los vamos a ver al finalizar esta clase, que es un grupo particular de organismos de este tipo como medusa, estas poseen también unas estructuras que se les llama paletas natatorias y que les ayudan a nadar. Hay un polimorfismo. Poli quiere decir varios. Morfismo habla de formas, varias formas. En este caso particular, nosotros dijimos que teníamos la forma de pólipo, ¿cierto?, como un tubito con tentáculos en la parte superior, y la forma de medusa, como un paraguas donde los tentáculos están hacia abajo, colgando, ¿cierto? Esas son nuestras dos formas dentro de estos organismos. Finalmente, un rasgo que es
propio y al cual le deben el nombre es la presencia de estructuras urticantes, estructuras que les permiten cazar y capturar a las presas. Específicamente, tienen una estructura como un aguijón, que es con el cual inyectan este veneno a cada una de sus presas, que es el nematocisto, pero el nematocisto se encuentra dentro de una célula específica que se llama nidocisto. Por ende, me faltó una I aquí, por ende, las células propias y características de los nidarios son los nidocistos. Y al interior de los nidocistos se encuentran los nematocistos. Parece trabalengua. Nidocistos, la terminación cistos me está diciendo que es un tipo de célula, ¿cierto?, propia de estos nidarios, como un nidito que lleva en su interior un nematocisto. Al lado, si ustedes se fijan, dice coloblastos o coloblastes. Los coloblastos son las células particulares y específicas de los ctenóforos. Las características de los nidarios. Dentro de los nidarios podemos encontrar un grupo... Profe, Dígame. tengo una duda con la parte anterior. Dígame, todo lo que me quiera preguntar. ¿Los estratocistos y los ocelos son un grupo de nidarios o son un grupo de órganos? Los estatocistos y los ocelos son estructuras sensoriales que aquí, bueno, dice órganos sensoriales, pero básicamente son estructuras sensoriales que le permiten detectar estímulos luminosos. En general, los estatocistos tienen que ver con el equilibrio, con la ubicación para los organismos, sobre todo que flotan, y los ocelos tienen que ver con como si fueran y muy, no me atrevo a decir un ojo, pero tiene una función similar al ojo en el sentido de que es una estructura que solamente permite la recepción de luz y oscuridad. Por eso su función es muy similar a la del ojo primitivo, en el sentido que le permite al organismo determinar si ya oscureció, si estoy en un lugar oscuro, o si hay mucha presencia de luminosidad. Y quizás aquí también está mal dicho órgano, porque en realidad son células específicas que tienen estas funciones. ¿Sí? Ah, sí. Y entonces los ctenóforos, lo mismo. Y los tenóforos, te adelantaste algo, dentro de estos organismos que vamos a ver en esta clase, que tienen forma de medusa y de pólipo, hay dos filum que los integran, el filum nidaria y el filum tenófora. El filum tenófora, en algunos libros aparece unido al filum nidaria, por eso aquí está junto en la descripción, pero nosotros lo vamos a revisar como filum tenófora, que se caracteriza por la presión de las paletas natatorias y por los coloblastos, y filum nidaria, que está conformado por todos los pólipos y las medusas que van a tener nidocistos. ¿Se Ahora entiende? entiendo, gracias, profe. Sí. Gracias. Muy buena la acotación, porque si no nos íbamos a quedar todos enredados. Entonces, fíjense, vamos a partir con el filum nidaria, como decía le decía su compañera. Recuerden que tenemos dos filum acá. Filum nidaria, que es el que vamos a revisar ahora, y al finalizar esta clase vamos a ver el filum tenófora, que son las llamadas medusas luminosas, ¿ya? Que tienen muchas similitudes, pero en tenófora se caracterizan por la presencia de las paletas natatorias, por la simetría birradial y por la presencia de coloblastos. En el caso de nidaria, tenemos simetría radial, ausencia obviamente de las paletas natatorias y la presencia de nidocistos. Eso es a grosso modo la forma de diferenciarlo más rápidamente. En el caso de los nidarios, nos vamos a quedar con los nidarios en este minuto para que no nos enredemos tanto y no se me vayan a complicar. En el caso de los nidarios,
tenemos la forma de pólipo, la forma de medusa. Algunos de los nidarios pueden producir exoesqueletos o endoesqueletos calcáreos. Dentro de estos organismos están los corales. Entonces, cuando me habla aquí de que pueden producir esqueletos, hay que imaginarse inmediatamente que un coral es un pólipo o una colonia de pólipos que ha formado un esqueleto que los mantiene unidos. Y cuando ustedes van a las ferias de artesanía o a algún lugar o buscan y ven un trocito de coral, lo que están viendo es el esqueleto, porque el pobre animalito, el pólipo ya se murió. Mientras que cuando está en el mar, ese pólipo está vivo y tiene un esqueleto que lo protege. Dentro de Nidaria tenemos la reproducción asexual, que va a ser por germinación, y una reproducción de tipo sexual, donde se van a producir gametos. Si ustedes se fijan en esta diapositiva, se van a dar cuenta que la reproducción sexual solamente se realiza a través de medusas. Es decir, para reproducirse en forma sexual, los nidarios generan una etapa, un estadio de medusa. Esta medusa puede ser de vida libre o puede quedarse pegada al animal original. Si es de vida libre, sale nadando por el mar y cada medusa va a producir huevos. Hay medusas machos y medusas hembras. La medusa hembra va a producir gametos femeninos, la medusa macho va a producir gametos masculinos. Estos gametos se fecundan en el mar, en el agua, forman una larva, ¿cierto? Un embrión, una larva, y la larva va a dar origen a una estructura de pólipo. Este es el ciclo tradicional. Además, pueden reproducirse en forma asexual por distintas formas, por ejemplo, la producción de yemas, ¿cierto? Por ejemplo, a ver si se ve mi video aquí. Esperemos que se vea, porque lo estuve probando temprano. Profe, me perdí. Cuénteme. Me perdí en la diapositiva anterior. ¿Me lo podría repetir, por favor? Ya. Espérame que se vea el video que recién se cargó y te lo repito, porque este video también muestra exactamente lo mismo, una reproducción de hidra. Ya. ¿Ya? A ver si... Las hidras se reproducen tanto sexual como asexualmente. La reproducción asexual se da por gemación. Las yemas crecen en el cuerpo Fíjense de la que aquí hidra está adulta mostrando una y yema. adquieren la forma de una pequeña hidra con la cavidad digestiva unida a la hidra madre. Finalmente, la hidra hija se desprende. En la reproducción sexual, los gametos se forman en protuberancias del cuerpo de la hidra. Los espermatozoides se liberan al medio y fecundan los óvulos que quedan adheridos al cuerpo de la madre. Ya. ¿Por qué quería ver el video antes de explicarte? Si tú te fijas, vamos a volver un poquito al video. Las hidras se reproducen tanto sexual como... ¿Qué me está diciendo este video? Me está diciendo por una parte que la reproducción asexual se va a producir por la formación de yemas, una pequeña protuberancia que empieza a crecer formando un individuo parecido a la madre que llegado cierto minuto se despega, ¿cierto? Sexualmente. Como lo muestra acá. La reproducción asexual se da por gemación. ¿Se dan cuenta? Las yemas se despega y este nuevo individuo que se ha formado exclusivamente en una reproducción asexual, porque es un clon de su madre, es igualito a la mamá, se despega y empieza a vivir solo. ¿Qué me está diciendo acá? Lo segundo, reproducción sexual. Estas protuberancias que me muestra el video, quiere decir que en el caso de las hidras, la etapa de medusa queda adherida y no se suelta del individuo progenitor. Es decir, es como si estas pequeñas umbrelitas, estos pequeños paragüitas, quedaran siempre pegados al individuo progenitor, y como las medusas es la etapa en la cual se producen los gametos, cada una de estas medusas, que está adherida, pegada,
Va a producir gametos femeninos en un caso, gametos masculinos en otro caso. La que produce un gameto femenino lo mantiene, lo retiene, este óvulo, ¿cierto? Y los espermatozoides son liberados al agua. Una vez que se produce la fecundación, ¿cierto? Se produce un embrión que va a ser liberado formando una larva que va a nadar y va a dar origen a un nuevo organismo. ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Muchas gracias. Gracias, Elid. Es importante recordar que en estos organismos tenemos dos formas de reproducirse, puede ser asexual y puede ser sexual. Siempre que es sexual, en la estructura que va a producir gametos va a ser una estructura de tipo medusa. Sin embargo, como estaba comentando recién, en el caso de los organismos que mantienen su vida, toda su vida se mantienen con forma de pólipo, las medusas se quedan pegaditas, no se sueltan. Y esto hace que nosotros no podamos verla. Esa estructura de medusa va a producir gametos que van a liberarse al medio acuático y van a dar origen a un nuevo ser. En otros grupos, como las medusas que flotan en el mar, ellas van a estar siempre en su estado de medusa, ¿cierto? Van a producir medusas macho, medusas hembra, van a producir gametos, estos se van a fecundar en el agua y van a formar una nueva medusa. Los nidarios pueden ser marinos o de agua dulce. Eso quiere decir que no solamente viven en el mar. Por ejemplo, la hidra que estábamos mirando es un nidario microscópico de agua dulce. Generalmente se encuentra en las aguas estancadas y es típico de estas aguas estancadas y se alimenta de los protozoos que vimos la vez anterior, ¿no? Algunas de ellas viven en zonas de poca profundidad, algunos nidarios, otros viven en altas profundidades. Por ejemplo, cuando vamos, y yo espero que el próximo año, a como dé lugar, vamos a hacer la salida a Cocholhue, cuando vamos a la playa, ustedes se habrán dado cuenta que muchas veces hay un nidario típico que está pegado en las rocas, cerquita de la orilla, que son estas como, que son la forma de pólipo, se ven estos mismos, que se ven así anaranjaditos, rojizos, y es como una flor llena de tentáculos. Estas son actinias. Las actinias son nidarios que se ubican generalmente a poca profundidad, mientras que las medusas, estas grandes medusas que flotan en el mar, pueden estar ubicados a muy altas profundidades del mar. La mayor diversidad se encuentra en las aguas cálidas. Los que construyen arrecifes son importantes porque generan incluso arrecifes tan grandes y tan prehistóricos que constituyen estructuras de islas hoy en día. Pueden entrar en simbiosis con distintos animales e incluso con algas. ¿Alguna vez habrán visto en los videos de animales un nidario, un cangrejo que lleva un nidario pegado en la espalda y que le sirve de protección? O en algunos casos, como está mencionando aquí, sobre todo en los tenóforos, pueden entrar en simbiosis con algas que les permiten generar ayudarse mutuamente, ¿cierto? El alga desarrolla la fotosíntesis y el nidario le da el sustento. Adicionalmente, ¿se acuerdan que dijimos que los nematocistos eran estructuras venenosas que son urticantes? Hay animales marinos que se especializan en comer nematocistos y que en ese caso concentran esta sustancia venenosa en su cuerpo y lo utilizan para su propia defensa. Pero en general, los nidarios no son muy depredados porque precisamente estas sustancias urticantes, venenosas, evitan que sean depredados por un gran número de organismos marinos. Clásico ejemplo de una situación mutualista de apoyo entre ambos es la película de Nemo. ¿Vieron la película de Nemo? Nemo el pez payaso, aquí está Nemo, el pez payaso,
Estos pececitos, estos peces payasos, viven entre los tentáculos de las anémonas. Ninguno me dijo si había visto la película de Nemo, pero en la película de Sí, Nemo, profe, todas. en la película de Nemo, el papá le dice a Nemo siempre, cepíllate antes de salir entre los tentáculos de esta actinia. ¿Qué es lo que hace este pececito? Al rozarse sobre estos tentáculos, va adquiriendo, ¿cierto?, precisamente esta sustancia urticante, lo cual a él lo protege de otros depredadores, se aprovecha, y además la actinia lo identifica como un tentáculo más, por eso no se lo come, porque está, como quien diría, tiene el mismo olor que la actinia, está bañado en esta sustancia. Eso hace que este pececito payaso pueda vivir en la actinia, se alimente de los restos de desperdicio, se proteja, ¿cierto? Se aprovecha de proteger que no se lo vayan a comer, porque muy pocos organismos van a ir a comer las actinias, acuérdense que son venenosas, y él aprovecha esta situación para poder vivir a costa de la actinia. Y como es una relación mutualista, le ayuda limpiándola de los desperdicios, restos de pescaditos y de lo que se alimentó ella anteriormente. Los arrecifes, dígame. ¿Las actinias son nidarios entonces? Las actinias son nidarios. Así que Nemo vive en un nidario. Los arrecifes de coral, el coral también es un nidario. Esto está mostrando la gran barrera de arrecifes de coral de Australia. Todo esto que parecen rocas son estructuras de exoesqueletos producidas por nidarios microscópicos, pequeñitos. Los corales, de hecho, es un esqueleto que van secretando cada uno de estos pólipos y que van generando una gran estructura. Incluso hoy en día se habla de que hay corales que son prehistóricos, muy antiguos, para llegar a las dimensiones de hoy. Imagínense cuántos millones de años deben haber pasado para que se produjeran esas estructuras tan grandes, pensando en que el pólipo es microscópico. Decíamos que tienen un sistema nervioso primitivo. Si estas actinias, y ya que nos acordamos de la actinia donde vive Nemo, se mueven los tentáculos, ¿cierto? Y perciben a la presa a la cual van a atrapar, para poder percibir a esta presa necesitan tener un receptor sensorial. Y ese receptor se establece a través de las neuronas. Sin embargo, dijimos hace un rato que no se genera un sistema nervioso como tal, porque no hay división de funciones. Lo único que existe aquí es una red que se le llama plexo o red nerviosa que se distribuye por todo el cuerpo de estos nidarios. Y está dibujado acá. Si ustedes se fijan, me está mostrando las células que conforman, ¿cierto?, la piel de mi nidario, este epitelio, y toda esta red de neuronas que le va a dar la posibilidad de sentir qué está pasando, si algo se acerca. Además, fíjense que esta diapositiva me está mostrando otra cosa, las células contráctiles. Porque se acuerdan que dijimos que además debían contraerse. Si yo vuelvo a pensar en estos tentáculos se estiran y se recogen, se mueven, sienten al pez que está cerca y se encierran para atraparlo y comérselo. Si nosotros pudiéramos cortarle un trocito a mi actinia, me encontraría con que su estructura está de la siguiente forma. Tenemos una ectodermis, ¿cierto?, que va a estar conformada aquí por diversas células epiteliares. Fíjense, voy a achicar un poquito mi imagen con todos ustedes. Fíjense que aquí están saliendo neuronas sensoriales que le van a permitir captar los estímulos del exterior. Una célula con nematoblastos llena de estos aguijones que se van a lanzar para cazar. Y además, aquí tenemos un nematocisto. Y este nematocisto tiene aquí un aguijón que nos va a permitir ir capturando las presas.
Entre esta capa y la interior, la mesoglea, una sustancia gelatinosa. La capa interna, ¿se acuerdan que dijimos que eran diblásticos? El endoderma, conformado entonces ahora por un epitelio interno, donde vamos a tener células glandulares, una gran cantidad de células glandulares, y esta capa interior. Esto es lo que va a revestir esa cavidad gástrica, el interior de minidario, donde dijimos nosotros que iba a haber una cavidad. ¿Y cómo comen? Viene un pececito, una pobre víctima. Esta víctima que se acercó va a ser percibida a través de toda esta red nerviosa, ¿cierto? La Habana se le va a inyectar el veneno. De aquí salta un aguijón como un látigo que le va a inyectar veneno, lo va a inmovilizar y los tentáculos lo enrollan. Se abre la boca, que este hipostoma quiere decir boca, y se mete todo el animal al interior de la cavidad gástrica. Y en la cavidad gástrica empiezo a secretar enzimas digestivas y me lo voy comiendo lentamente. ¿Se entiende? Tenemos entonces distintos tipos de células dentro de nuestros nidarios. Intersticiales, donde vamos a tener nidoblastos, células sexuales, células nerviosas, algunas yemas que van a ser reproductivas, células glandulares que van a estar alrededor del hipostoma o de la boca y alrededor del disco basal. Ah, me olvidé decir, el disco basal, un pedúnculo que es básicamente esta base de esta botella, y un disco basal que es con el que se pega y se fija al sustrato. ¿Por qué tiene células glandulares en el disco basal? Para generar y secretar una sustancia adhesiva que le permita pegarse, ¿cierto? Y mantenerse adherido al sustrato. Va a permitir secretar la sustancia adhesiva, o en el caso de aquellas que floten, porque hay algunas medusas que flotan, le va a permitir generar gases para llenar esta umbrela, ¿cierto?, de gas y que se mantenga flotando. Hay un caso clásico que estuvo en las costas de Chile el verano pasado incluso, y ustedes la habrán escuchado en más de una ocasión, que la gente se asusta mucho cuando la ve, y que es la fragata portuguesa. Y la fragata portuguesa es una medusa que tiene sus tentáculos, ¿cierto?, que flotan en el agua, pero tiene una umbrela que parece una verdadera vela de barco, y aquí está lleno de gas y flota sobre el mar. Es muy, muy tóxica, muy venenosa, puede ser mortal incluso, y por eso es muy conocida y es preocupante cuando aparece en las costas de cualquier país. Ahora, como dije al comienzo, son abundantes en los mares tropicales las medusas. Por ende, cuando llegan a nuestras costas fragatas portuguesas, quiere decir que estamos pasando por un proceso meteorológico en donde se está produciendo corrientes cálidas en el mar, ¿cierto? Los nidocistos, la célula que lleva al nidoblasto y que va a tener células sensoriales con flagelos y que va a ser capaz de inyectar este veneno. Y finalmente me menciona acá las células nerviosas, que dijimos que eran estas que van a formar la red nerviosa. El nidocisto y el nematocisto. El nidocisto es el que típico y la célula característica del Phylum Nidaria. Son células muy especializadas y que están destinadas a la defensa y a la captura del alimento. Los nematocistos se encuentran dentro del nidocisto y contienen el filamento urticante. Entonces, fíjense acá, se ve que hay como una bolsita, ¿cierto?, de color amarillo. Esta bolsita de color amarillo, con esa pelotita ploma, que es el núcleo, es un nidocisto. Entonces, el nidocisto es una célula
que lleva en su interior a otra estructura. ¿A quién lleva adentro? Al al nematocistos. El nematocisto es otra célula entonces. Y el nematocisto es una célula que tiene un filamento o un flagelo, que aquí está enrollado, que se lanza al exterior y que tiene estas estructuras con las cuales captura, ¿cierto? E inyecta el veneno a la presa. Entonces lo que me está mostrando es que los nidocistos son mucho más abundantes en los tentáculos, porque ahí es donde va a capturar a la presa. Los tentáculos están llenos de nidocistos. Cuando se acerca a una presa, se percibe la presencia de este organismo, ¿cierto? Eso activa que se lance este dardo venenoso, inyectando el veneno al interior de la presa, como muestra la imagen de abajo. Voy a subir a ver si lo puedo subir para que no nos moleste ahí. Ahí. Entonces, fíjense que inyecta el veneno, ¿cierto? Y la presa queda anestesiada, queda inmóvil, puede morir y es consumida por nuestro nidario. Una imagen, nuevamente, ahora en un esquema, tenemos entonces, dígame. Perdón que la interrumpa. No sé si lo mencionó, pero ¿de qué animales se alimentan entonces los nidarios? Los nidarios, dependiendo del tamaño, si es una hidra, como la primera que vimos cuando estaba saliéndole una yema, que es pequeñita y que está en las charcas de agua estancada, de agua dulce, las hidras son muy pequeñas, miden menos de medio centímetro, lo cual indica que una hidra se va a alimentar fundamentalmente de organismos microscópicos como son los protozoos, algunos quizá las dafnias, algunos crustáceos minúsculos. Cuando son medusas de mayor tamaño, como algunas muy grandes que flotan en el mar, son capaces de alimentarse de grandes peces, fundamentalmente peces. Y estos potitos de mar o estas actinias que nosotros vemos en la costa pueden alimentarse de pequeños peces, de pequeños moluscos, choritos o cualquier otro organismo que pueda pasar cerca y que ellos van a capturar. Ah, ya. Entonces fíjense que aquí está nuestro nidario, ¿cierto? Con el nidocisto. Decíamos que la célula que está al interior se llama nematocisto, y el nematocisto lanza este filamento que tiene púas y que es el que va a inyectar el veneno. De esta forma puede cazar a las presas. Esta imagen se las dejé solamente para mostrarles que existen una gran diversidad de nematocistos. Y se utilizan los zoólogos, les encanta todas estas cosas que tienen distintas formas y tamaños y estructuras, así que les sirven para ir diferenciando especies. Ustedes se pueden fijar que aquí hay una diversidad bastante importante de formas de estos nematocistos. Dentro de esta gastrodermis, acuérdense que ya pasamos por la etapa que atrapó a este pez, lo vamos a dejar en un pez, pensando en un nidario grande, atrapó a este pez, lo introdujo dentro de su cavidad gástrica, en el interior de esta cavidad gástrica, ¿cierto?, se va a producir la digestión de este organismo, mediante enzimas digestivas, una secreción constante de enzimas digestivas. ¿Qué más me dice esta diapositiva? Me dice además que dentro de los nidarios voy a tener un esqueleto hidrostático. Esto también quiere decir que para mantener esta forma de pólipo, y vuelvo, me va a penar no haber podido ir a la playa, cuando nosotros vamos a la costa y vemos estas actinias que están pegaditas en las rocas, ustedes se van a dar cuenta que de repente están muy abiertas con los tentáculos, nadando con el agua de mar, y cuando se repliega la ola, se recogen y se hacen como que se aplastan contra la roca y botan agua, la lanzan, porque para mantener su estructura completamente expandida,
llenan la cavidad con agua, generando un esqueleto que les permite extender todo el cuerpo. Dijimos adicionalmente que tenían una serie de células musculares que les permiten contraerse, que le permiten moverse. Vimos un video donde se estaba moviendo esta hidra. Este movimiento es el que le permite desplazarse, ya sea por la superficie en el caso de los pólipos, o también a las medusas ir nadando en las corrientes. Para alimentarse, pequeños crustáceos, anélidos, que son gusanos de mar, larvas de insectos, en el caso de, sobre todo de las de agua dulce, cazan a través de los tentáculos, llevan a la presa a la boca. Que la presa está encima de la boca, ¿cierto? Se abre esta boca, se activa la presión, se activa el regarse la presa, incorporarla dentro de la cavidad digestiva y se empiezan a secretar las sustancias digestivas. Cuando dice acá, esta glutación es secretada por las heridas de la presa, lo que está diciendo que cuando la clavaron, le clavaron el aguijón del nematocisto, se producen heridas en la presa que van a liberar, por ejemplo, las sustancias, la sangre en el caso nuestro. Esto va a activar que la actinia detecte rápidamente que tiene disponible a su presa y empieza a tragársela. Recuerden que este es un organismo que no tiene ojos, no tiene ningún sistema nervioso, no tiene, es bastante simple, así que funciona en base a estímulos rápidos y concretos. La digestión lo dijimos hace un rato en esa cavidad gástrica, ¿cierto? Aquí está una imagen de nuevo de lo mismo. Tenemos nuestros tentáculos con los nidocistos. Ahora ya sabemos que en el interior está el nematocisto. Y en la cavidad gástrica, donde está gastrodermis, donde se va a producir la digestión de todo lo que haya sido capturado. Y lo que nos dijo el video también, cuando se forma una yema, esa yema en un principio va a estar conectada a su cavidad gástrica con la de la madre, hasta que se libere completamente. Aquí tengo otro video, se demoran en cargar, pero ya descubrí que se cargan, así que... ¿Alguna duda, chicos, por el momento? Mientras avanzamos con este video. Si se llegara a desconectar el Zoom, recuerden que hay que entrar con el mismo ID. Profe, Dígame. ¿el certamen es hasta esta reunión? Hasta esta clase. Ah, ya. Gracias. Aquí está el video. Esta es una hidra alimentándose de un pequeño crustáceo acuático. Fíjense que ahí está la hidra. Dice que mide, ahí tenemos 1 milímetro recién de largo. El color verde que me está diciendo que es porque tiene organismos simbióticos en su interior, ¿cierto? Algas simbión. Ahí tenemos la hidra moviéndose lentamente. Estos son nuestros... ¿Se dieron cuenta que recién ahí atrapó una? Aquí, justo ahí, tenemos atrapada una con los tentáculos. Una dafnia, que es un pequeño crustáceo. Ahí tengo otro más. Bueno, y aquí ya
Está en el interior de la cavidad gástrica, la pequeña Daphnia, y está siendo digerida. Después sigue hablándonos de la yema. Voy a dejarlo hasta ahí porque me interesa sobre todo la parte de cómo capturaba la presa. En cuanto a la filogenia y la sistemática, tenemos Phylum Cnidaria, dijimos, ¿cierto? Phylum Cnidaria tiene la clase Anthozoa, la clase Cubozoa, la clase Scyphozoa y la clase Hydrozoa. Tenemos 1, 2, 3, 4 clases. Dos cosas importantes. Anthozoa, que son las actinias, las que vemos en la playa pegaditas en las rocas, toda su vida es de forma pólipo. Cubozoa, fundamentalmente medusa. Scyphozoa, también. Pero Hydrozoa puede tener tanto organismos con forma de pólipo como de medusa. Son organismos muy primitivos. El origen se encuentra en el Precámbrico. Hay más de 9.000 especies en el planeta. Son tan antiguas que prácticamente llevan más de 700 millones de años atrás que hicieron su entrada al planeta. Aquí está la fragata portuguesa. Fíjense, tiene una umbrela, ¿cierto?, llena de gases que le permite flotar con los tentáculos colgando. Entonces teníamos Cubozoa porque tienen una umbrela o paraguas básicamente con una forma cúbica, como más cuadrada. Es Scyphozoa, donde están la mayor parte de las grandes medusas marinas. Anthozoa, que dijimos que van a ser solamente con forma de pólipo, y en donde también están los corales. Hydrozoa, que podemos tener dos tipos de formas, las de pólipo y las de medusa. Vamos a hacer una revisión de las partes más importantes y más rápidas de esto. La clase de los hidrozoos, aquí está, ahora ya sabemos que esta es la hidra, ¿cierto? La hemos visto en el video, la hidra común que la podemos encontrar en el agua dulce, en estas charcas de agua dulce. Son fundamentalmente en el estadio de pólipo y solamente tienen el estadio de medusa para la reproducción. Y acuérdense que dijimos que se queda pegadito como protuberancias. Esas medusas no salen de vida libre. Está nuestra hidra y está un ejemplo, la fragata portuguesa. La fragata portuguesa la mencionamos siempre porque es muy venenosa, muy venenosa. Así como es de linda, así es de venenosa. Es Scyphozoa. Son las medusas más comunes, pueden existir en la forma de pólipos o de medusas. Aquí tenemos un ejemplo y la estructura de la medusa, que ya a estas alturas la conocemos, ese es nuestro manubrio con nuestra boca, ¿cierto? Cavidad gástrica, todo el velo cubierto de tentáculos y esta umbrela. Habitan en los mares pelágicos a mucha profundidad. Hay un orden de ellas que se fija a las algas e incluso objetos del fondo del mar. Aquí hay un erizo que tiene uno de estos scyphozoos pegados a él.
El ciclo vital de los scifozoos parte con estas medusas que van a producir gametos, los que van a fecundarse, generando una larva de tipo plánula porque es una larva plana, parecida a la que teníamos en las esponjas de mar. La larva se va a fijar al sustrato, generando una estructura tipo pólipo, y el pólipo se va a encargar de ir produciendo nuevas medusas que van a ser liberadas para que naden libres en los mares. Uno de estos casos clásicos es el que muestra aquí este ciclo, y en donde el pólipo, si ustedes se fijan, por estrobilación, que es un proceso de formación constante de nuevas medusas que se van fragmentando, separando, va liberando pequeñas medusas que crecen hasta constituirse en grandes animales que flotan en los mares tropicales. Y el ciclo sigue continuándose. Tengo un video, creo, acá también, que muestra el ciclo de estos scifozoos, para que se entienda un poquito más. Espero que se cargue el video. Vamos, video, aquí sí. Se demora un poquito en cargar mi internet, hay que tenerle paciencia. Nadie sabe exactamente a qué esperan. ¿Se dan cuenta que este es el pólipo que está lleno de medusitas Pero colgando este verano, formadas? millones de pólipos han brotado todos a la vez. Con forma de segmentos. Y parte superior móvil. Ahí salió una medusa. Nace una medusa. Ya, era bastante breve. Clase Cubozoa, ¿cierto? Decíamos que tienen esta forma como más cuadrada, muy parecidas a las Scyphozoa, pero el cuerpo es mucho más cuadrado, miden de 15 a 25 centímetros, son conocidas como las más venenosas de los nidarios. Y aquí hay una imagen de una playa en la costa que está precisamente diciéndonos, cuidado, aquí no nade porque está lleno de medusas, y esta es la culpable, esta minucia. Imágenes de un diagrama de este Cubozoa, básicamente las mismas estructuras que hemos visto en las anteriores, pero con el manubrio y toda esta forma cuadrada. De ahí el nombre de cubo, como si fuera un verdadero cubito que tiene. Anthozoa. Anthozoa probablemente es la más importante, es en la que nos vamos a detener un poco más. Incluye a los corales, a todas las anémonas de mar, son todas marinas. El estado de medusa está ausente. En estas solamente tenemos el estado de pólipo, ¿cierto? Solo el pólipo. Está conformado por las anémonas de mar, que usan sus tentáculos para cazar peces y alimentarse. Está conformado por los corales, que son pólipos muy pequeñitos que viven en colonias y que usan los nutrientes desde, en algunos casos, simbiosis con algas para producir estructuras tan grandes como las barreras de arrecifes. Son fundamentales para la Tierra y para el planeta porque permiten formar ecosistemas propios. Y voy a volver a la película de Nemo otra vez, porque si ustedes, ya que la vieron y se acordaron, Nemo vive, ¿cierto?, en la gran barrera de arrecife de coral de Sydney, Australia.
¿Y qué pasa con esta gran barrera? Es una estructura que permite un ecosistema propio de los mares, donde la diversidad de organismos es la más alta, donde existe una gran diversidad de animales que están asociados a todas estas estructuras que van generando los corales. ¿Cuál es la forma de un pólipo de esta clase Anthozoa y de todas las demás? Vamos a utilizar que ya llegamos a la clase Anthozoa para describir a un pólipo tradicional. Teníamos entonces los tentáculos rodeando la boca, ¿cierto? Forma de jarra y la zona basal, este disco pedial. Este disco dijimos que tenía una gran cantidad de glándulas, ¿cierto? Células glandulares para secretar sustancias adhesivas y para poderse fijar al sustrato. ¿Qué más tiene? En el interior tiene bandas de músculos, porque este pólipo tiene que contraerse rápidamente, tiene que lograr moverse para poder atrapar a sus presas. Los tentáculos, lo hemos dicho en otras ocasiones, están rodeados y están llenos de nidocistos. Si yo lo corto, si yo pescara esto y lo cortara por la mitad, vería lo que está mostrado arriba. Este es un corte como quien le pasó por el medio y lo cortó la cavidad gástrica y los tabiques de músculos retractores, ¿cierto? Con mis dos capas de tejido. Eso es todo lo que tengo dentro de un pólipo. Lo otro que me está mostrando es una masa de gónadas para producir precisamente gametos. Y aquí tengo mi pólipo y sería. ¿Cómo se alimentan? De pequeños moluscos, peces, animales muertos, los introducen al interior de la boca. Existe en el interior una serie de septos con perforaciones para permitir la circulación del agua. Ah, no lo dije anteriormente, aquí están las perforaciones para que el agua fluya y pueda entrar y salir. Y tenemos todas estas células que les va a permitir ir capturando sus presas. Algunos ejemplos, estos son una secuencia de fotografías, viene esta estrella que se lo quiere comer, y este organismo como tiene, acuérdense que tiene esta red nerviosa que es sensorial, y tiene estas células musculares, logra detectar que el peligro, se suelta y sale arrancando, a velocidad de nidario, obviamente. Los corales. Los corales básicamente son estructuras conformadas por colonias de pólipos, muchos pequeños pólipos que van a formar un esqueleto con el cual se rodea toda esta colonia. Aquí hay otro nidario que está en simbiosis ahora con un cangrejo ermitaño. El cangrejo ermitaño es un cangrejo que utiliza una concha de algún caracol para esconder la parte blanda de su cuerpo, que es su abdomen. Y si se fijan, aquí tiene más de un pólipo, tiene 1, 2, 3, que los está utilizando como mecanismos de defensa. ¿Por qué mecanismo de defensa? Porque estos tienen sus células urticantes. Cuando viene algún animal y quiere comerse a este pequeño cangrejo, se va a encontrar con el ataque de los nidocistos, ¿cierto? De estos pólipos que están ahí adheridos. Dentro, entonces, de la clase Anthozoa, puedo encontrar 3 subclases. No se las voy a preguntar las 3 subclases, así que solamente las vamos a mencionar para que les quede claro que entre estas 3 subclases podemos encontrar a los corales. Corales como los hexacorales, corales como los octocorales. Y nuevamente, la referencia se hace a la simetría. Octo, porque tienen simetría octomeral, es decir, tienen 8 tabiques, y hexa, porque tienen simetría hexagonal, ¿cierto? 6 tabiques, o múltiplos de 6. Un ejemplo aquí de actinias de anémonas de mar, ¿cierto? De la subclase Zoantaria. Otro ejemplo con corales, todas estas masas que parecen como rocas, son corales marinos, están rodeados de peces.
Y en esta diapositiva me voy a detener un poquito porque esto que sí, espero que se vea, que son como pelitos que salen de estos cachitos, son los tentáculos de los pólipos que forman el coral. Es decir, esto chiquitito que apenas se ve ahí es un pequeño pólipo. Este otro es otro pólipo. Este es otro pólipo. Y la estructura dura es el esqueleto, el exoesqueleto formado por cada uno de los pólipos que forman el coral. Acá pasa exactamente lo mismo. Estos chiquititos son los pólipos y todo lo de color rosa, fucsia, es el exoesqueleto formado por estos pólipos. Y esta diapositiva me muestra cómo lo forman. Es decir, cada pólipo, cada pequeño nidario, va secretando una sustancia, en este caso carbonato de calcio, que las bandas muestran años o periodos de secreción. Cada periodo de vida de él se produce un nuevo depósito de este carbonato de calcio. De tal forma que al correr de los años, cada uno de estos va estructurando, va conformando una estructura rígida y el pólipo siempre queda en la parte superior, manteniéndose en contacto con el medio acuático para poder alimentarse y capturar su alimento. Toda la estructura rígida va a formar el coral, por eso parecen verdaderos estructuras, ¿cierto? Como en este caso parecen como astas de un ciervo. Todo esto es el exoesqueleto, y cuando se mueren los pólipos, queda ese exoesqueleto. Eso es lo que se usa generalmente en las artesanías, pero también en términos de ecología marina, estos exoesqueletos de los corales le dan una estructura, hacen toda esta casa donde viven otra diversidad de organismos, por eso son tan importantes, y hay que proteger los corales. Actinias, las anémonas tubo, de la subclase Seriantiparios, solamente para mostrarlas, que también están en las costas. Nuevamente una imagen de un pólipo ahora saliendo, capturando con sus tentáculos alimento de un tipo de coral, ¿cierto? Distintas imágenes de corales. Y un esqueleto también, aquí una diapositiva mostrando cómo se estructuran todas las distintas formas de coral. Fíjense que aquí hay un endoesqueleto, ¿cierto? Toda esta estructura que ha sido secretada por cada pólipo, y aquí están los pequeños pólipos que a medida que van muriendo, van quedando estos espacios vacíos. Si este pólipo produce una yemita y genera otro pólipo acá, este otro pólipo va a hacer que crezca el coral y va a empezar a crecer hacia ese otro lado. En el caso de los corales, se forman grandes colonias y en algunos casos se genera una conexión de este gastrodermis. Aquí tenemos una imagen de un octocoral, donde están los pólipos de nuevo, ¿cierto? Estos esqueletos que han ido formando ellos, y podemos ir visualizando cómo se van uniendo cada uno de estos organismos. Importancia de los arrecifes de coral, lo he dicho durante este transcurso de esta mañana, son muy importantes para los ecosistemas marinos. La mayor diversidad dentro de los mares se encuentra dentro de los arrecifes de coral. Son importantes también porque son estructuras primitivas que están, ya lo dijimos, desde el precámbrico, por ahí hace más de 700 millones de años. Sin embargo, como seres humanos no le hemos tomado mucha importancia. De hecho, el hombre partió haciendo los primeros ensayos nucleares, las bombas, para saber cuán efectivas eran. Lo que se hacía era mandarlas a los grandes atolones de los arrecifes de coral. Y los científicos en esa época creían que al hacer explotar esta bomba en estas lagunas interiores de los arrecifes, los mismos corales iban a retener, ¿cierto?, la radiación, iban a evitar que la radiación se propagara, iban a ser como una barrera. Sin embargo, con eso generaron destrucción de gran cantidad de arrecifes y contaminación de esa zona.
Adicionalmente, ahora que lo dibujé, fíjense que estas barreras de corales también van generando estas pequeñas lagunas interiores. Por ejemplo, aquí hay una laguna, acá hay otra laguna, que dan microambientes a distintas especies de marinas. Por eso es también fundamental para cada uno de los ecosistemas. Mencionábamos el gran arrecife. Aquí podemos ver uno de estos arrecifes de coral, la laguna interior, y lo que me está mostrando esta imagen es la generación de un microambiente muy rico para distintos organismos marinos. Con eso terminamos el filum Cnidaria. ¿Dudas, chiquillos, chicas y chicos? Profe, entonces la importancia de los corales es que da como protección a otras especies. Sí. De hecho, la importancia de los corales es que generan estos ambientes donde producen las condiciones para acoger a una gran diversidad de organismos marinos. Fíjense que cuando mencionábamos que los corales hacen estas estructuras de exoesqueleto que son grandes, inmensas, pues, con cavidades como si fueran verdaderos edificios, todas esas zonas que son estructuradas por los corales permiten que ahí vivan peces, que vivan cangrejos, que vivan incluso las morenas, por ejemplo, viven en estas como cuevas que se forman entre los corales, y eso es lo fundamental, que es como que generan una ciudad, una microciudad, donde los corales son los edificios, y ahí se distribuye una diversidad de organismos que están adaptados para usar esos ambientes. Entonces, por eso es que también hoy en día se sabe que en las zonas de arrecifes de coral es donde está la mayor diversidad marina. Y de ahí es que es preocupante cuando el hombre destruye los arrecifes de coral, porque están afectando y alterando a las zonas de más alta diversidad dentro de los mares. ¿Alguna otra duda con los nidarios? Sí. Dígame. ¿Los arrecifes son los mismos que los corales? ¿O los arrecifes están compuestos de corales? Los arrecifes están compuestos de corales, los arrecifes los forman los arrecifes los forman fundamentalmente los corales. Sí, son lo mismo si uno lo ve desde ese punto de vista. Arrecife hace referencia a la forma en cómo se estructura el crecimiento de estos corales formando barreras. A eso hace alusión la palabra arrecife. Básicamente a cómo el crecimiento de estos corales conforma barreras al interior de los mares, y esas barreras pueden ser de tres formas distintas: franqueantes, como una barrera, o como un atolón, que es lo que está mostrando acá. Es decir, el arrecife está formado por corales y forma distintas estructuras que van a ir separando y dando una configuración ecológica al mar diferente. El atolón, que es el que forma dos grandes masas de corales con una laguna central. El de barrera, que es solamente una masa de coral que va a generar una laguna que conecta con la costa. Y el franqueante, que es como en la película, hoy estoy buena para ver películas, en La Laguna Sur, por ejemplo, la película, los dos chicos que se pierden utilizan precisamente un arrecife franqueante. Ellos caminan, nadan, se mueven en este arrecife. Cuando baja la mar, pueden caminar, movilizarse, y cuando sube es cuando, ¿vieron esa película? Cuando entra el tiburón y se empieza a pasear por el arrecife. Gracias, profe. ¿Otra duda? Bueno, recordar que de nidarios, entonces dijimos, tenemos dos formas fundamentales: pólipo y medusa, y tenemos, ¿cuántas clases? ¿Se acuerdan? Chicos, chicas. Me voy a devolver acá para que... ¿Eran 4 o no? Sí. Anthozoa,
que dijimos que estaba conformada exclusivamente por la forma de pólipo, cubozoa, que tienen esta forma cúbica, ¿cierto?, entre el manubrio y la umbrela, sifozoa, que conforman estas, incluso las mayores, y que se reproducen ahora por esa estrobilación, ¿se acuerdan? Que iban naciendo estas pequeñas medusitas de una forma de pólipo, y hidrozoa, donde podemos encontrar algunos que son de forma de medusa y otras de forma de pólipo. ¿Ya? Estos diagramas que son árboles filogenéticos, no sé si lo había dicho con anterioridad, van mostrando las características que nos permiten ir separando cada grupo. Por ejemplo, me dice que estos son de forma de medusa, tienen una simetría radial, donde se van a reproducir por la larva plánula y van a estar conformados por nematocitos. Estas características las tienen todos y me permiten separar al primer grupo. Cuando aparece la forma de pólipo, separo al segundo grupo, que es estos organismos que son hidrozoos con estructura de pólipo. A medida que voy avanzando, ustedes se van a ir dando cuenta que, por ejemplo, aquí dice, se ha perdido la forma de medusa, es decir, de aquí en adelante, si yo avanzo en esta línea, todos los organismos que aparezcan ya no van a tener la forma de medusa como parte de su ciclo vital. Y me lleva a la clase Anthozoa. Bueno, vamos a terminar esta clase con una pequeña descripción de lo que corresponde al Phylum Ctenophora. Phylum Ctenophora es un phylum que es muy parecido al Phylum Cnidaria en el sentido de que son organismos de tipo medusa, medusoide. Eso sí, aquí no tengo la estructura de pólipo, tengo solamente la forma de medusa, y se les llama muchas veces a las medusas luminosas, por la bioluminiscencia que presentan. Fíjense que aquí en esta imagen, estas paletas natatorias, que son estas bandas que se ven al costado, están como iluminadas, ¿cierto? Lo que me está mostrando la presencia de la bioluminiscencia. Presentan una simetría birradial, es decir, voy a volver un poco a la imagen anterior. Tengo dos bandas de paletas natatorias acá, dos bandas al otro lado, por ende, en este caso, solamente puedo partir esta zona por el medio y luego yo podría dividirlo con otro eje, es decir, tengo una primera eje de simetría que me lo va a diferenciar en dos zonas bilaterales, ¿cierto? Similares, pero luego cada una de estas zonas le puedo aplicar ejes en forma radial. Tienen las paletas natatorias que van a constituir peines que están dispuestos lateralmente y les sirven para nadar, de ahí el nombre de paletas natatorias. Acá ya aparece una diferenciación un poco más avanzada de la mesoglea. Algunos dicen que la mesoglea tiene ya una estructura más consolidada y pudiera empezar a pensar que van en camino a ser triblásticos, a estar constituidos por 3 capas de tejido. Sin embargo, aún no entramos derechamente en los triblásticos. A diferencia de los cnidarios que tenían nidocistos, estos tienen coloblastos, que van a ser las células que van a permitirle capturar a su alimento. Tienen también un sistema nervioso constituido por estas células nerviosas que se distribuyen como un plexo, una red subepidérmico bajo la piel, y que le van a ir dando esta posibilidad de sentir el entorno y capturar a las presas. Y se caracterizan además por la bioluminiscencia. Otra característica que me coloca aquí es el rasgo de monoicos. ¿Qué significaba monoicos? ¿Alguien se acuerda? Que tienen los gametos de la misma forma y tamaño. Que tienen, cuidado, tienen los gametos oico. Oico viene del latín, que se escribe con K de kilo, oico, que significa casa. Me está diciendo que tienen una única casa. ¿A qué hace alusión con esto de la única casa? Que no ¿Una hay sola estructura reproductiva? Sí, que un único individuo produce gametos masculinos y femeninos. No tengo dos individuos distintos. Cuando yo hablo de dioicos, digo,
tengo dos casas, ¿cierto? Tengo una casa que funciona como hembra y una casa que funciona como macho. Cuando yo digo mono, estoy diciendo que este individuo funciona produciendo los dos tipos de gametos. ¿Mm? Como también podríamos decir como hermafroditas, quizás. El coloblasto. El coloblasto es la célula que le va a permitir a este capturar a sus presas. Por eso dice acá arriba, son similares a las de las cnidarias, se encuentran sobre los tentáculos. Pero en vez de poseer una sustancia urticante venenosa, esta sustancia es adhesiva, es pegote. Y por eso, en vez de tener aquí unas púas, unos arpones que le permitan arponear a su presa, inyectarlo, tienen toda la cubierta con gránulos adhesivos, es decir, en este caso lo que lanzan se pega y se pega a la presa, ¿cierto? Ya no la envenenan, sino que ahora la dejan pegada y por ende la pueden consumir. Las paletas natatorias se disponen sobre el cuerpo en número de 8, fusionadas con cilios, es decir, estas son paletas natatorias. Y se encuentran dispuestas en números, ¿será cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paletas natatorias. Fusionadas con cilios porque van a tener aquí pequeños cilios que van a permitir moverlas, ¿cierto? ¿Qué más? Tiene un estatolito. Estas son estructuras sensoriales. Fíjense que dijimos, y yo dudé mucho hace un rato cuando hablé de los nidarios, de estas estructuras sensoriales, hacen las veces como un ojo, pero cuidado, porque no son un ojo, porque es básicamente una estructura que solamente percibe estímulos bastante simples, o percibo ausencia o presencia de luz, o percibo en algunos casos situaciones de equilibrio, si me muevo para un lado, si me muevo para el otro, pero no me permiten tener como el ojo una imagen. Y por eso, mucho cuidado que no es correcto quizás decir que es un ojo, es una estructura solamente que va a permitirle recepcionar estímulos desde el exterior. Además, la boca, a diferencia de mi nidario que estaba acá abajo, ¿cierto?, rodeada de los tentáculos, se encuentra en la posición contraria. Esto se considera, acuérdense cuando hablamos de los deuterostomados y los protostomados, el que la boca se encuentre en la otra posición se considera un poco más evolucionado. Tienen poros anales que permiten ir desechando, ¿cierto?, todos los desperdicios, y ya hemos avanzado. En el nidario yo no tenía un ano, todo lo que entraba por la boca salía por el mismo orificio. Nadie me lo preguntó, pero si una medusa o un pólipo se comía algo, ¿cierto?, un pececito, el pececito entraba aquí, se digería, entró por la boca, ¿y por dónde salen los desperdicios? Por ahí mismo. No hay otra salida. Mientras que acá tengo una boca y una zona anal, es decir, el alimento entra, se digiere, se elimina. Entonces hemos dado un paso en esta evolución, avanzamos a algo un poquito más elaborado. Los hábitats de los ctenóforos son aguas cálidas, zonas muy, muy profundas, por eso también se plantea que esta bioluminiscencia, que es a través de bacterias simbiontes, fundamentalmente tiene que ver con los lugares donde habitan. Hay dos clases dentro de ctenófora, mira, tiene un error, tiene una T. La clase tentaculata y la clase nuda. La clase tentaculata tiene tentáculos. Son entonces un tipo de medusita rodeando tentáculos. La clase nuda es como decir desnuda. Así que la clase nuda no tiene tentáculos. Algunos ejemplos, la clase tentaculata, ¿cierto?
Tenemos entonces estas medusas con estos tentáculos que cuelgan, que ahora ya sabemos que van a estar con coloblastos, con esta sustancia adhesiva que le permiten pegar a su presa y alimentarse. Tenemos una estructura ahora para la digestión mucho más elaborada, con dos zonas, la zona de la boca y la zona anal, ¿cierto? Se van a alimentar de copépos, algunos otros organismos pequeños que estén en los mares. Las filas de peine, que le permitían también nadar, propias de los tenóforos, y a eso deben su nombre, teno. Se me salió el lápiz. Oh, cáspitas. Teno, en latín, teno, significa peine. Foro es lleva. Entonces, estos organismos, su nombre quiere decir que llevan peines. Tienen filas de peines, ¿cierto?, que le ayudan a nadar. Y la clase nuda, dijimos que no tenía tentáculos. Uno de los ejemplos es Beroe, como especie. Aquí está Beroe esquematizado. Sin tentáculos, ¿cierto? En comparación a los otros que tienen sus tentáculos. Y estos son los tenóforos, y serían los últimos que tenemos que ver hoy día. Creo que será la última. ¿Dudas, chicos? Chicos y chicas. ¿Alguna duda al respecto? ¿No? Yo sí, profe. Dígame. Es que es o sea, del tema anterior de los pólipos. Es que según escuché que suelta la yema al medio y de ahí produce, pero produce ¿qué cosa? ¿Una medusa o El pólipo, otro pólipo? el pólipo, como la hidra, suelta una yema, y la yema es una forma de reproducción asexual. Eso quiere decir que cuando se suelta una yema, va a ser un individuo nuevo de tipo pólipo. Ya. Otro ¿Y pólipo. cuál es el que produce la mini medusa? Era como el mini adulto. Ah, en relación al video. Dentro de los Scyphozoa, que es una de las clases, que es único de esa clase Scyphozoa, ese tipo de reproducción, lo que se hace es que una estructura similar a un pólipo va generando nuevas medusas por estrobilación. Y eso es lo que mostraba el video. Va mostrando que esa estructura con la forma de un pólipo va a ir generando mediante estrobilación es como que van cortándose trozos, se van desprendiendo trozos. Mediante esta estrobilación va a ir liberando cada vez nuevas medusas que van a salir al medio acuático. Esa estrobilación es una reproducción de tipo asexual también, porque si tú lo piensas, es como ir fraccionando y fragmentando trozos. Entonces, una vez que las medusas están flotando en el mar, las medusas van a formar gametos, y cada medusa va a producir, o si es medusa hembra, gametos femeninos, si es medusa macho, gametos masculinos. Ya, profe. Buena pregunta, Gelide. ¿Alguna otra pregunta, chicos o chicas? Bueno, les voy a dejar la clase grabada también en el sistema, por si la quieren revisar. Como preguntaron algunos, la próxima semana tendríamos el certamen. El certamen vamos a usar, si no me equivoco, la hora de clase, tengo que mirar bien la planificación, y lo que vamos a hacer, lo vamos a dejar disponible en el Canvas, igual como fue la prueba diagnóstica, ¿ya?
desde una hora hasta otra hora durante el lapsus que vaya a durar el certamen, de tal manera que ustedes puedan desarrollarlo en línea y podamos tener las respuestas de ese certamen dentro de la plataforma prontamente. Si alguno llegara a tener problemas para conectarse, si a alguno se le cae el sistema o lo que sea, no dude en avisarnos, no dude en decirnos, profesora, pasó esto, porque además el sistema nos va a mostrar que quedó inconcluso. Así que manténganse bien atentos, cualquier situación que pueda emerger, la conversamos, la discutimos, vemos cómo lo solucionamos, porque la idea fundamental es que dentro de esta evaluación ustedes aprendan, puedan chequear qué aprendieron, pero también que no vaya a ser motivo de que el sistema se les esté cayendo, que no puedan rendir el certamen. Así que vamos viendo, está programado para el 8, y ahí vamos a ver qué pasa. Yo les tengo separados en 3, no tanto por afligirlos con tantas evaluaciones, sino que siguiendo la lógica que utilizo cada año, que es no juntar tanta materia, porque si ustedes se han dado cuenta, aquí utilizamos hartos términos, y cuando se nos juntan demasiado para una prueba, tienden a complicarse mucho, mientras que si vamos avanzando en forma gradual, pueden incorporar estos primeros términos, y de ahí cortamos esta parte y seguimos con los próximos grupos, ¿ya? Esta es la primera parte donde nosotros terminamos con los diblásticos. En el certamen va a entrar desde las nociones generales con simetría, los protozoos, los primeros organismos que tenemos multicelulares, que lo vimos la semana pasada, y los diblásticos. Y aquí se produce nuestro primer corte. De ahí en adelante nosotros vamos a seguir con los triblásticos y vamos a entrar con otros grupos. Profe, una duda, ¿entra en el certamen las eras? Las eras no va a entrar porque era un repaso. Nosotros Y entonces el módulo de repaso no... no. Ya. Iniciamos tratando de hacer un repaso para que entendieran, porque en teoría, fíjense que ahora nosotros cuando avanzamos en estos procesos de ir incorporando nuevos grupos animales, volvemos a hablar de las eras, volvemos a mencionar periodos cuando aparecen ciertos grupos animales. Y por eso necesitábamos repasar para que ustedes se acordaran que existe, pero no lo vamos a consultar nosotros ahora, ¿ya? No viene dentro de los contenidos, ya es bastante con todos los grupos y filum que vamos a ir abordando. Ok, gracias. Profe, Dígame. si son diblásticos pero tienen estructura definida de digestión, ¿por qué? O sea, ¿cómo se formaron? ¿Cómo se formó la boca y el ano? Recuerden que cuando nosotros hablamos de los procesos de embriología, mencionamos que todo lo que hicimos mención cuando llegábamos a deuterostomados y protostomados partía de la premisa de los 3 tejidos embrionarios. En este caso, nosotros, si volviéramos a las diapositivas que empezamos a avanzar en lo que es el proceso reproductivo, cuando estamos en la etapa de blástula, la primera blástula, la blástula que parece una verdadera frambuesa, que decía yo siempre, inicialmente la blástula es como una pelotita en la primera etapa, en la cual, me voy a retroceder un poco, la blástula en una primera etapa es como una verdadera pelota que tiene una cavidad en el centro y está rodeada de células por el exterior. Esa es nuestra primera etapa de la blástula. Esa pelota tiene una cavidad interna que es el blastocele, que es el centro de la pelota, ¿cierto? Y todo lo que rodea, lo que forma la forma de pelota, vendría a ser mi primera capa de células, que es una capa de tipo ectodérmica. Esta pelota, hay que imaginarse que yo empiezo a desinflarla y le voy a pegar un combo por la parte de abajo, de tal manera que voy a empezar a introducir una zona de la pelota dentro del resto. Como si, cuando las pelotas se pinchan y uno la golpea y queda metida una parte de dentro. Cuando llego a esa etapa, queda como lo que yo siempre menciono como una frambuesa. Queda con esta capa y todo lo que se fue hacia adentro. Todo lo que se fue hacia adentro va a constituir ahora el endoderma y lo que quedó por fuera en mi pelota va a ser el ectoderma. En esta primera etapa,
en esta primera etapa de, todavía estamos en blástula, tengo solamente 2 capas. Esta cavidad interna, que es como el combo que le pegué a mi pelota y lo introduje, va a ser el origen de el blastoporo y el que va a dar origen a la primera boca. Porque lo que queda al interior es la cavidad gástrica y este orificio es mi boca. Por eso en este caso, que estamos hablando de organismos diblásticos, si yo vuelvo a estos inicios, me imagino mi pelota que le pegué el combo, la introduje, ¿cierto? Y me quedó un espacio, esa va a ser su boca inicial. Entonces ahí se origina la primera boca que va a seguir en adelante dentro de todas las estructuras diblásticas. Mi boca, pero no termino de romper mi pelota, entonces queda solamente una única cavidad y por eso las medusas y los pólipos tienen solo la boca, no tienen un ano. ¿Se entiende un poco? No existe la otra salida. Llegué hasta ahí, la boca, la estructura de ingreso posterior del alimento y por ahí mismo salen los desechos. Cuando avanzamos a los tenóforos, hay que imaginarse que parece que seguí empujando hasta que rompí hacia el otro extremo. Y cuando logré romper en el extremo contrario, mi primera cavidad sigue siendo la boca, la posterior, la última es el ano. En las etapas embrionarias se va formando de esta manera cada una de las estructuras y, como bien tú preguntabas, el blastoporo, este primer orificio, va a ser el que va a dar origen a la boca. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, chicas, vamos a dejar esta clase hasta aquí. La grabación va a estar en el sistema. Cualquier cosa, cualquier duda, escríbanos a través de los foros de Canvas, a través del Infoda, del que les resulte más fácil, más asequible, de tal manera que podamos ir resolviendo dudas. ¿Tuvieron dudas con relación a los prácticos? No, parece que todas se subieron. Nixa, ¿cómo nos fue con las tareas y actividades prácticas? Hola, sí, los chicos lo subieron y y las otras tareas son las que me mandó usted porque los alumnos no habían podido subirlo al sistema, pero por lo menos la tarea 1 ya está entregada. Y en respecto a la tarea 2 me han hecho consultas y la he estado contestando a través del correo, así que si siguen teniendo dudas, escriban nomás porque estoy revisando el correo constantemente para ver si tienen alguna duda en relación a algo que no hayan entendido, ¿ya? Porque igual a veces preguntas como más generales y si quieren llegar a lo específico, quizás es bueno que pregunten para que estén más claros. Gracias. Profe, ¿cuándo se entrega la tarea 2? ¿Habíamos dado más plazo? Sí, en el caso de la tarea 2, como habíamos dado plazo hasta el 30, si no me equivoco, para la tarea 1. Para Sí. la tarea 2 es el próximo lunes. Ah, ya, muchas gracias, profe. Sí, lo que pasa, chicos, es que les dimos un poco más de plazo porque había estado esto del paro entre medio y independiente de cualquier cosa, lo más importante es que podamos avanzar este semestre con las menores complicaciones, sabiendo que es un semestre complejo, delicado, y si es necesario que vayamos volviendo a ampliar plazos, el único consejo, antes de decir que siempre estamos dispuestas a modificar los plazos, pero el único consejo que necesito que ustedes entiendan, y lo comentamos la vez anterior, es que no es buena idea ampliar tantos plazos porque llega un minuto en que se les pueden acumular demasiadas tareas. Por eso nosotros hemos tratado de avanzar un poco, extendiendo ciertos plazos, pero no eternamente, de tal manera de que no lleguemos a fines de junio y estemos todavía con la tarea 1, 2 y 3, porque si no ahí ustedes van a ser los que se van a ver más perjudicados en relación a los compromisos que tengan con esta asignatura y con otras más. Pero
estamos abiertos a cualquier situación que sea necesario revisar, que haya que ir analizando, precisamente porque este es un semestre bastante complejo, bastante inusual, bastante donde dependemos de la conectividad. Todos hemos vivido distintos procesos con la conectividad y vamos a estar siempre abiertas a ir escuchándolos, sabiendo qué está sucediendo en cada caso y buscando la solución en conjunto de tal manera de que no nos compliquemos y logremos terminar el semestre de la mejor forma. ¿Mm? Eso es concretamente lo que tenemos planificado. Miren, estaba revisando recién que la próxima semana tengo puesto también que vamos a hacer una pequeña clase de triblásticos protostomados. Así que voy a colocarles también los materiales para dar un pequeño inicio a los triblásticos, pero ojo que no aparecen en el certamen 1, por favor. Bueno, chicos, entonces sería todo por ahora. Que estén bien. Y nos volvemos a ver el lunes. Cualquier cosa nos contactan. Chao, chicos y Chao, chicas. profe. Chao. Chao, que esté bien. Chao, que estén bien todos. Profe, una última consulta. Dígame. Con respecto a las clases que usted sube, ¿de casualidad no corta usted los videos? He cortado un par de videos, los hice más chicos, precisamente para que no pesaran tanto. He hecho varias modificaciones, así que cuénteme, estoy abierta a cualquier tipo de sugerencia. Hay un par de clases que las corté y los dejé en videos de 15, 20 minutos para que no fueran tan largos. Los he estado subiendo también a una plataforma de YouTube para que no pesen tanto y puedan estar disponibles para conectarse inclusive por YouTube. Y convertí también clases en PDF y las dejé dentro de Canvas y las subí a Infoda como PDF por si alguno tenía problemas para conectarse y ver videos, pudiera revisarlos en ese formato adicionalmente. ¿A qué te refieres que está muy larga? ¿Lo corto en 2? No, profe, es que cuando lo estaba viendo, como que salía información, como para mí, o sea, en mi opinión era como información incompleta. Yo dije, a lo mejor la profe estará cortando o el video está mal, y ahí surgió mi duda. Pero no, ya me quedó claro. Sí, los voy a revisar, fíjate, porque, por ejemplo, los de Protozoo los corté en 2 y lo dejé como parte 1 y parte 2. Hay otros, cuidado, yo hice varios videos, hice unos cortitos que son como complementos de la clase total. La clase como la de hoy día, las he colocado, o si es muy larga, como lo hice en Protozoo, con parte 1 y parte 2, pero adicionalmente en la parte de reproducción hice, si no me falla la memoria, hice 2 videos adicionales breves, cortitos, como materiales anexos. ¿Mm? Que eso fue durante el periodo de paro, entonces yo les iba colocando videos entre medio más cortitos, de tal manera de que pudieran ir viendo videos breves, según mi lógica. Y sí, ahí hay un par que no está todo en la materia, están solamente ciertos contenidos y son de 9 diapositivas, 10 diapositivas, no más que eso. Ya. Ya, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, que tengan una buena semana. Chao. Igual usted, profe, chao. Chao.